La mineralogía es una rama de la geología que estudia los minerales, su clasificación, características composicionales y propiedades físicas, así como sus condiciones de formación. El ser humano ha tenido una relación estrecha con el uso de minerales desde siempre. En la prehistoria con la manipulación de minerales y rocas, continuando con el tratamiento mineral para la obtención de metales y la elaboración de aleaciones. Asimismo, hay que señalar el empleo de los minerales con fines terapéuticos. Los minerales desempeñan un papel fundamental en la vida diaria, no solo en la salud humana, sino también en el funcionamiento de los ecosistemas y la estabilidad geológica del planeta. Desde la corteza terrestre, donde se forman a través de procesos geológicos, hasta su incorporación en los alimentos que consumimos. Los minerales son esenciales para diversas funciones biológicas. Elementos como el calcio y el hierro, que se encuentran en el suelo, son absorbidos por las plantas y, a su vez, son vitales para la nutrición humana. Además, la disponibilidad de estos minerales en el entorno natural influye en la calidad del aire y del agua, afectando así la salud de los ecosistemas. Desde la perspectiva de las ciencias de la Tierra, el estudio de los minerales también abarca su extracción y uso en diversas industrias, lo que plantea desafíos ambientales significativos. La minería de minerales puede llevar a la degradación del suelo, la contaminación de cuerpos de agua y la pérdida de la biodiversidad. Por lo tanto, es crucial gestionar estos recursos de manera sostenible. La comprensión de los ciclos de los minerales y su interacción con el medio ambiente permite desarrollar prácticas que minimicen el impacto negativo, asegurando que estos recursos sigan estando disponibles para futuras generaciones y que su explotación no comprometa la salud del planeta. En la actualidad, con la demanda industrial y tecnológica, hay un uso continuo de minerales y/o de materiales derivados de estos, y casi siempre no somos conscientes de este aspecto. Les damos la más cordial bienvenida a un programa más de nuestro planeta, Creando Conciencia. En esta ocasión traemos un tema muy interesante referido a los minerales en la vida diaria. Para hablar de este tema nos encontramos con la doctora María Guadalupe Dávalo Elizondo. Ella es egresada de la carrera de Ingeniero Geólogo Mineralogista por parte de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó su posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM y la maestría y el doctorado en el Instituto de Geología y Centro de Geociencias, y sus estudios los enfocó en los aspectos petrológicos y de geoquímica. Ha sido docente por más de 9 años en la licenciatura de Ciencias de la Tierra y actualmente se desempeña como técnica académica en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra en el área de colecciones geológicas. Bienvenida. Gracias. También nos encontramos con la doctora Teresa Pi Puig. Ella es geóloga de formación, realizó estudios de licenciatura en la Universidad de Barcelona y después de una estancia en la Universidad de Saint-Étienne en Francia, se dedicó por varios años a la docencia de la geología. En el año 2002 entró a formar parte del Instituto de Geología y como responsable técnico del laboratorio DRX. Desde ese momento, uno de sus principales objetivos ha sido intentar consolidar el laboratorio de DRX como una unidad de investigación y docencia y servicio. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Augusto Antonio Rodríguez Díaz. Él es ingeniero geólogo por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cursó sus estudios de posgrado en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Sus líneas de investigación van enfocadas en yacimientos minerales y geotermia. Es técnico académico del Instituto de Geofísica y es encargado del Laboratorio de Petrografía e Inclusiones Fluidas en el Departamento de Recursos Naturales. Les damos la más cordial bienvenida a este foro y vamos a entrar de lleno en este tema que, pues, no muchas veces es como de conversación cotidiana, sin embargo, sí encontramos elementos de la mineralogía y minerales en la vida cotidiana, ¿no? Y para iniciar, me gustaría que habláramos o que nos explicaran un poco precisamente algo que a lo mejor es un concepto que todos conocemos, pero que a ciencia cierta no lo identificamos. Y se refiere a qué son los minerales. ¿Quién nos puede responder? Sí, pues mira, la definición que tenemos como mineral es que es un sólido homogéneo que se forma de manera natural en el planeta, ¿sí? Tiene una composición química definida y un arreglo atómico ordenado. Podemos ver aquí la estructura, ¿sí? Este concepto que fue acuñado por la Asociación Internacional de Mineralogía, la IMA, sí, y actualmente se conocen más de 6,000 especies minerales en la Tierra. Ok, entonces, ¿podrían hablarnos un poco sobre las características de estos minerales? Sí, miren, más que características, nosotros que nos dedicamos a la mineralogía hablamos de propiedades, okay, ¿no?
Y los minerales tienen muchos tipos de propiedades diferentes. Por ejemplo, un grupo de propiedades son las propiedades mecánicas, que significa cómo responde el mineral a un esfuerzo físico. Un ejemplo simple, la dureza. Otras propiedades son las propiedades ópticas. Ahí estamos viendo pues, cómo esos minerales se comportan delante de la luz. Por ejemplo, sería el lustre, el color, pues la opacidad o la transparencia del mineral, y también podemos usar otras luces y, por ejemplo, ver fluorescencia. Otras propiedades, quizá las más difíciles de entender, son las cristalográficas. Esas hacen referencia al arreglo atómico de los átomos y moléculas que forman el mineral. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos el hábito. El hábito es el desarrollo de las caras del cristal. Y finalmente tenemos otros grupos de propiedades que serían, por ejemplo, propiedades magnéticas, propiedades eléctricas e incluso propiedades radioactivas. Fíjense que hablamos de propiedades porque nosotros, cuando tenemos un mineral desconocido y tenemos que saber qué mineral es, usamos todo este conjunto, es como una investigación, ¿no? Vamos viendo todas esas propiedades para llegar al final a la solución. Tiene su parte de emoción esto. Y finalmente también esas propiedades son las que usamos en los equipos que tenemos. Como escucharon, pues estamos vinculados todos nosotros a instrumentos y a laboratorios en los equipos en los que hacemos determinación de minerales. Ok, este es como un panorama un poco más amplio del que generalmente en casita tenemos y pues decimos los minerales son estos, ¿no? ¿Cuáles son los minerales más abundantes en la corteza terrestre? Sí, bien, los minerales en general los agrupamos en 9 clases minerales. Okay. Y los más abundantes en nuestro planeta son los silicatos, ¿sí? Que precisamente los silicatos es un grupo mineral bastante amplio, y que conforman la mayoría, bueno, son los minerales formadores de las rocas en nuestro planeta. Tenemos 3 grupos principales de rocas, que son rocas ígneas, que vienen del interior de nuestro planeta, rocas metamórficas, que necesitan presión y temperatura para formar sus minerales, y rocas sedimentarias, que son las que se forman por procesos superficiales ahora sí que en nuestro medio, aquí en superficie. ¿Sí? ¿Por qué es importante hablar de este tema de los minerales? Me gustaría que habláramos un poco sobre eso. Sí, bueno, los minerales hasta cierto punto es una referencia importante porque han sido parte del desarrollo del ser humano, de nuestras civilizaciones, desde la antigüedad. Podemos dar muchos ejemplos del uso de estos materiales, por ejemplo, en civilizaciones antiguas como pueden ser los egipcios, los chinos con la creación de la pólvora, por dar un ejemplo. Aquí en México, en nuestras culturas como los mayas, usando pigmentos, por ejemplo, lo que es el cinabrio para pintar colores rojos, ahora sí que en muchos de esos materiales. Pero también en ciertos puntos de la historia de la humanidad, por ejemplo, la revolución industrial en Europa o en Norteamérica, donde se usó, pues obviamente, rocas o materiales que tengan hierro y carbón, que fue, pues, de alguna manera lo que impulsó la industrialización de nuestra sociedad. Si habláramos un poco de los ecosistemas terrestres, ¿podrían explicarnos un poco cómo influyen los minerales en las estabilidades y estructuras precisamente de los ecosistemas terrestres? Bien, en este caso, bueno, yo creo que hay muchos ejemplos. Yo voy a mencionar algunos que me vienen ahora a la cabeza. Sí. Los minerales son súper importantes porque forman la parte inorgánica de los suelos, por tanto determinan la formación y la fertilidad de un suelo, por ejemplo. En segundo lugar, a nivel de ecosistema también es el hábitat, el lugar donde viven muchos microorganismos, pero también hay otros aspectos como el hecho de que los minerales mantienen el relieve, ¿no? Y por tanto, en cierta forma, regulan procesos importantísimos que son la erosión o pues, el desplazamiento de materiales en las laderas, ¿no? Y finalmente los minerales tienen un aspecto que es que de manera natural hay zonas que tienen elementos tóxicos o potencialmente tóxicos de manera natural acumulados o antrópicamente por la actividad del hombre, pues pueden liberar elementos tóxicos. Y debemos ser conscientes desde el lugar donde vivimos si ese es un proceso que se da de forma natural o por la actividad humana. Son algunos ejemplos, no sé si aquí mis compañeros quieran añadir algún ejemplo adicional. Posiblemente algo muy importante, procesos de biomineralización. Algunos organismos secretan sus propias estructuras. Esto dentro de la evolución, digamos, de los minerales a través de la historia de la Tierra se ha visto
cómo innovan estos organismos en crear sus conchas, por ejemplo, de carbonatos, por ejemplo, los huesos, los dientes con fosfatos, ¿no? Y algunas otras estructuras silíceas muy particulares de algunos organismos, dependiendo el nicho biológico donde viven, ¿verdad? Sí, ahora, perdón. Adelante. No, iba a comentar así rápido que para que las personas que nos escuchan, hay ejemplos ahora históricos en la historia de la Tierra, pero actualmente pues el hombre lo está haciendo, en la que los cambios pues de acidificación del océano hacen que las conchas de estos organismos que nos explicaba Augusto ya no se puedan formar, ¿no? Y por tanto es un problema grave la acidificación del océano para toda esta parte biomineral. ¿Podrían darnos un poco más de ejemplos de minerales presentes en la vida diaria de una persona? Sí, de hecho, si nosotros observamos a nuestro alrededor, la mayoría de los materiales que usamos en nuestra vida cotidiana proceden de los minerales. Digo, basta con palparnos lo que tenemos en el bolsillo y, por ejemplo, las llaves que traemos, las monedas, provienen precisamente de la extracción de estos minerales. Por ejemplo, una moneda contiene cobre, contiene zinc, contiene níquel, y eso se saca de minerales que se extraen de las minas, ¿no? Las llaves, por ejemplo, son de acero y bronce, que también lo sacan particularmente de minerales como la magnetita, calcopirita y la casiterita, y de estos productos, pues bueno, se encuentran en el país. Sí, fíjense que si vemos a nuestro alrededor, aparte de las cosas como la madera, que es de origen biológico, encontramos infinidad de productos fabricados con minerales, ¿no? Y son productos o materiales simples, como puede ser un lápiz, ¿no? El lápiz, pues la mina es de grafito, pero no de grafito puro, sino que se mezcla con arcilla para que no manche tanto. Evidentemente el cuerpo del lápiz es de madera, pero la pintura que tiene fuera tiene seguramente plomo, que se extrae de un mineral que se llama galena. Si nos vamos al portagomas, tenemos aquí que esto es aluminio. El aluminio se extrae pues, de la bauxita, otro mineral. Y la gomita que tenemos para borrar, y que a veces ensucia mucho las tareas de nuestros hijos, pues esta gomita está formada de azufre y también de piedra pómez, que es una piedra de origen volcánico. Tanto fíjense, un objeto tan simple como un lápiz, pues tiene 6 minerales. 6, si conté bien, creo que 6. Sí, muy interesante todo. A lo mejor no nos damos cuenta de esta incorporación y de la vida mineral en la vida cotidiana del ser humano. Ahora vamos a contextualizar un poco más esto y me gustaría que habláramos un poco en términos de México particularmente, ¿qué ha aportado al mundo mineral? Sí, antes de pasar a esa pregunta, también me gustaría, ya no, hablamos de algunos objetos que son cotidianos, pero por ejemplo, ahorita que en nuestra actualidad, nuestra vida con tanta vorágine en el trabajo, nuestros aparatos tecnológicos, el celular, por ejemplo, se compone de más de 20 minerales para poder crear un aparato de este tipo. Y mucha de esa materia prima viene precisamente de los minerales que tienen algunos elementos como el silicio, algunos metales que no son tampoco tan comunes o que son escasos, como puede ser oro, plata, incluso algunos como platinoides que también se usan en los circuitos. Entonces, también para ver y ser un poco más conscientes que ese aparatito que usamos todo el día, en todo momento, que ahora es tan, digamos, indispensable. Sí, incorporado en la vida, incorporado en la vida, tiene una cantidad de minerales que se requiere para construirlo, ¿no? Y todo el tiempo la tecnología va avanzando. O sea, hoy tenemos un tipo de aparato y al día siguiente ya hay algo más revolucionario y todo eso requiere minerales. Y curiosamente son minerales que son escasos en nuestro planeta, ¿sí? Que no son tan comunes. Pero bueno, ahora sí, yendo a tu pregunta de México, pues creo que ahí tiene bastante relevancia nuestro país en ese sentido. Claro, y acabas de mencionar algo y que me gustaría que retomáramos a la pregunta anterior, que es cómo influyen los minerales en la estabilidad y estructura de los sistemas, de los ecosistemas terrestres, ¿no? Ya acabas de mencionarlo. Aparatos de uso tan cotidiano como el teléfono celular o las computadoras, que tienen muchos microchips y etcétera, que están hechos en muchos casos por minerales, pero ¿cómo afecta esta masificación y esta producción de estos elementos con la extracción de esos minerales en los ecosistemas? Bueno, sí, es una pregunta
bueno, compleja Claro. y que sí afecta no nada más a los hábitats o los ecosistemas, sino también la dinámica social, ¿no? Ujú. También es una fuente importante de empleo. Si nos Claro. vamos, bueno, en nuestro país que sí tiene una tradición minera, pues Importante. importante desde Ujú. la colonia. Ujú. Y bueno, quizás hay que también recalcar, por ejemplo, como lo mencionaba el doctor Augusto, hay más de 6,000 especies de minerales que en la actualidad se han descrito, se han encontrado en el planeta, y por ahí de 90 especies han sido descubiertas en México. De hecho, uno de los primeros minerales descritos por Andrés Manuel del Río, que fue una turista que impulsó la mineralogía en nuestro país a inicios del siglo XIX, descubrió la vanadinita, que es un vanadato de plomo, y que fue descrito en Zimapán, Hidalgo, aquí en México, hace mucho tiempo. Ahí también, bueno, Okay. hay otros ejemplos, inclusive ya estéticos, por ejemplo, las boleitas en Baja California, ¿no? Unos minerales azules muy bonitos. Algunos otros que tenemos por aquí en la mesa que trajimos para exponerlos, pues tienen relevancia, ¿no? Tanto en la cuestión industrial, que sí, como toda industria tiene repercusiones al ambiente, y un reto importante, por ejemplo, actual de la minería, precisamente ser sostenible con el ambiente y cumplir obviamente con sus normas, ¿no? Claro, a lo mejor a lo largo del programa volvemos a este tema porque creo que sí, o sea, ¿qué pasa con la industria minera, ¿no? Actualmente en México? ¿Cómo se están las políticas estableciendo para considerar el medio ambiente, para considerar pues, el ecosistema en el que se encuentra inmerso, y también la parte social, ¿no? Conozco casos en los que la minería ha afectado pues, a las comunidades que se encuentran aledañas, y bueno, son cosas que también se deben considerar para que no afecten a la vida circundante, tanto de los seres humanos como la biodiversidad, ¿no? Las especies marinas o las especies de la vida terrestre, ¿no? Fíjense que aquí yo, pues ya con tantos años de docencia de mineralogía, quiero hacer una precisión y una confusión que es general, que es la mineralogía es la disciplina que estudia los minerales y que pone estos minerales a disposición de la humanidad. Claro. Y en realidad, pues evidente, la minería es otro mundo que se basa en extraer esos minerales. Tanto fíjense que también hay minerales que van a servir para retener contaminantes. O sea, nosotros lo que estamos siempre defendiendo es la idea de que la mineralogía es la disciplina científica que hace el estudio, y así los humanos somos incapaces de usarlo de manera correcta, pues ya va a depender un poquito de estas industrias que a veces incluso ni son del país y que son evidentemente industrias extractivas que no están trabajando adecuadamente. Tanto la precisión de, incluso los estudiantes les digo, a ver, aquí no estamos haciendo minería, la minería es uno de los aspectos posibles de esta ciencia maravillosa que comentaba Lupita, de la gran cantidad de minerales descubiertos en México, desde, para que les suenen los nombres, Cristobalita Tridimita, ahí en el Geoparque de la comarca minera, ¿no? Perfecto. Vamos a quedarnos con esta idea y vámonos a ir a una pausa. Regresamos en un momento con este tema tan interesante. ¿Sabías que el lápiz de grafito, que cuesta unos pocos pesos, y el diamante comparten características en común? Ambos están hechos del mismo elemento, son carbono puro. Y entonces, ¿por qué si son hechos del mismo elemento son tan diferentes entre sí? Para entender las diferencias entre el grafito y el diamante, deberíamos hacernos millones de veces más chiquitos y viajar a su estructura. Por ejemplo, en el caso del grafito, encontraríamos que su estructura está hecha por capas. Estas capas están formadas por anillos de 6 átomos de carbono, y esas capas se pueden separar fácilmente. Por eso el grafito escribe, y aparte el grafito es blando. En cambio, si vemos la estructura del diamante y viajamos al interior de esta estructura, cada átomo de carbono está rodeado de otros 4 en una estructura que es muy rígida, y por eso el diamante es uno de los materiales naturales más duros que hay en la naturaleza.
El grafito y el diamante también son muy diferentes en sus propiedades físicas. Por ejemplo, el grafito es conductor, por eso tiene unas aplicaciones industriales muy interesantes, como sería el caso de las baterías de litio, y el diamante no conduce la electricidad y se usa principalmente en gemología. Si quieres aprender más sobre este tema fascinante, no dejes de ver las cápsulas de geología cotidiana. Estamos de vuelta, no sin antes decirles que pueden dejarnos sus comentarios o preguntas en nuestras redes sociales. Quedamos en esta parte en donde comentabas de estos aspectos de la minería y bueno, yo preguntaba sobre qué ha aportado México, ¿no?, al mundo mineral. Entonces creo que tu comentario final se engarza muy bien con esta pregunta. Sí, pues como comentaba Teresa, mencionaste algunas especies minerales que también han sido descritas aquí, como la cristobalita, la tridimita. Actualmente tenemos esto de los geopatrimonios, bueno, que a nivel mundial han tenido bastante éxito precisamente para acercar a las personas al geopatrimonio que podemos tener en nuestras naciones, en nuestro país. Y México no es la excepción. Tenemos el Geoparque Comarca Minera, en donde nos pueden hablar de los aspectos geológicos de la zona, de su historia minera, que es bastante importante recalcar desde el aspecto histórico, económico, pero también nos da un acercamiento a los minerales como tal. Claro. Y México es un país que tiene pues muchas curiosidades o muchas cuestiones minerales muy, sí, muy interesantes. Ya comentaban anteriormente que cerca del 90% de los minerales, ¿no? No, 90 especies minerales. Perdón. Sí. Entonces, de los más de 6,000 que hasta el momento se han descrito, 90 se han descubierto. Indica pues una riqueza en términos de yacimientos, ¿no? Y no nada más desde el aspecto vistoso que podamos ver en algún museo o coleccionistas, porque también la cuestión de la colección mineral es algo que le fascina a muchas personas, sino también desde el aspecto científico, industrial, porque muchos de los minerales también tienen, pues ya lo hemos comentado, tienen un uso industrial y tecnológico pues bastante relevante. Estas localidades mineralógicas, ¿qué tan importantes son en México? Uy, bueno, muchísimo, porque como lo venía comentando, esta cuestión de que nuestro país se ha forjado a raíz desde la colonia, que está esta cuestión de la cultura minera o de la actividad minera, pero podemos hablar de algunas localidades que también a nivel mundial han llamado mucho la atención. Ahorita puedo recordar, por ejemplo, lo que es la cueva de Naica, de los cristales gigantes de Naica, que es un sulfato de calcio, son yesos a manera de columnas gigantescas, y fue un descubrimiento que impactó en el mundo. O sea, había algunas localidades en España incluso, pero estos que se encontraron aquí fue por el tamaño y la dimensión, ¿no? Claro. Y fueron encontrados estos cristales gigantes precisamente en una obra de minera en Naica, Chihuahua. O sea, eso por dar un ejemplo. Y así nos vamos a cosas todavía como del espacio o exóticas. Por ejemplo, el meteorito Allende, a lo mejor sí han escuchado de este meteorito que es muy famoso también a nivel mundial, que fue una caída que resultó también en el estado de Chihuahua, y ahí se han podido describir 14 minerales que no se encuentran en nuestro planeta, por ejemplo. O sea, sí, nos podemos ir desde cosas muy mundanas, por decirlo así, o terrestres, hasta cosas que vengan del espacio, ¿no? Y México ha sido clave en esas cuestiones. Sí, ¿no? Inclusive tecnológicas. Por ejemplo, una curiosidad, en la mina Moctezuma, en Sonora, de esas 90 especies, 13 han venido solo de ese sitio, en particular de minerales de telurio, que son muy importantes para la industria siderúrgica y tecnológica. Ok. En términos económicos, ¿cuál es la importancia económica en México desde el aspecto minero? Si me permiten, ahí voy a enunciar muy rápido otra localidad emblemática para que no se vayan sin el nombre. La Hojuela es una mina que, pues ahí se han encontrado 137 especies minerales diferentes. Es el paraíso de unos minerales que llamamos arseniatos. Digo porque si están los coleccionistas viéndonos, les va a faltar esa localidad. Ahí lo dejo, gracias. Retomando esto, en la parte económica, ¿cuál es la importancia económica de México desde el aspecto minero? Pues México desde la época prehispánica se ha distinguido por la extracción de materiales pétreos y minerales,
Y pues desde esas épocas, la colonia, la revolución industrial y hoy en día, por ejemplo, México se distingue por ser el principal productor, por ejemplo, de plata, de fluorita, de celestita, varita, bismuto, cobre, zinc, oro, y le podemos seguir. Son alrededor de 15 productos minerales donde estamos en el top 10, digamos, a nivel mundial. Y esto obviamente trae una importancia, una derrama económica muy, muy importante en esta cadena de valor que tiene la minería, considerando que aporta casi el 3% del Producto Interno Bruto de este país. Y algo a resaltar, es una industria que genera empleos, que genera infraestructura, que fomenta el desarrollo de localidades que regularmente están aisladas en el país, y esto pues es muy benéfico para la nación, ¿no? Principalmente algunos productos de cuestiones tecnológicas, ¿no? Que básicamente ahora pues están de moda, las baterías de litio. Exacto. Algunos materiales específicos para cuestiones de aeronáutica o de satélites, pues México es importante productor de muchos de estos minerales. Ok, ¿algo más con relación a este tema? Sí, bueno, como bien lo dice Augusto, México es importante en muchos de estos minerales. Casi siempre cuando hablamos de esta parte de la industria minera, yo creo que el público a lo mejor no me dejará mentir, pensamos en cuestiones o en minerales metálicos, pero también hay una industria minera que se dedica a los no metálicos, que también es bastante relevante e importante. Ahí, por ejemplo, lo que mencionabas de la fluorita, algunos silicatos, las arcillas, por ejemplo, también es una industria es una industria del aspecto no metálico que se usa mucho, no nada más en cuestiones tecnológicas o industriales, como en medicamentos. Por ejemplo, todo lo que vemos en las pastillas. Para la diarrea. Sí, se usan algunos carbonatos o algunas arcillas. Sí, por dar un ejemplo de cuando estamos, y eso lo tenemos cotidianamente las sales, o sea, lo que usamos para comer diario, o sea, la sal es un mineral, es un cloruro de sodio. Y bueno, también tenemos localidades Baja California, Guerrero Negro, una salinera muy grande, de hecho es la segunda más grande del mundo. Exactamente. Y pues producimos muchísima sal, desde el punto de vista tecnológico principalmente. Sí, a mí me gustaría añadir, pues en mi visión personal, creo que México debería también enfocarse un poco más a los no metálicos, porque esos contaminan menos y dan industrias, porque sirven para fabricar muchas cosas. A veces en los metálicos solo extraemos el metal, ¿no? Ese sería, que no digo que no sea útil, pero pues sí, a veces no. Para un gramo de oro removemos muchas toneladas de roca. Por supuesto que sí. Y para los que están interesados en este tema en particular, ya tuvimos un programa sobre las arcillas. Pueden revisarlo en nuestro canal de YouTube para profundizar más en el tema. Continuando con esta interesante temática, podríamos hablar un poco sobre cuáles son los principales minerales o cuáles son los minerales más cruciales en la gestión de los recursos naturales y su relación con el desarrollo sostenible. Ok, sí, creo que lo hemos conversado de manera indirecta ahorita en esta charla. Pues no podemos dejar de lado lo que ya se extrae, digamos, actualmente, pero también hay que ser conscientes que, por ejemplo, ahora que está muy de moda a nivel mundial toda esta cuestión de las energías alternativas, yo preferiría usar la palabra alternativo porque no son tan limpias como se dice. Toda energía siempre va a haber algún desecho de algo, ¿no? Claro, unas impactan más que otras y viceversa. Pero en estas industrias, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, o sea, la materia prima requiere extraer ciertos materiales que vienen de los minerales. O sea, al final, todas estas industrias que tratan de innovar y de dar este rol más verde requieren estos materiales y hay que extraerlos de algún lado. O sea, no aparecen así de la nada, ¿no? Entonces, muchos de ellos hay algunos silicatos, hay algunos metales que no son tan comunes. Y sí, pues sí, básicamente la transición energética a estas energías limpias, la electromovilidad, de hecho, los carros eléctricos, ¿no? Entonces es un reto muy importante que tiene actualmente tanto la mineralogía desde el punto de vista de encontrar nuevos materiales para impulsar y desarrollar la tecnología, y la minería también para no impactar tanto, ¿no? En el ambiente y que de alguna forma pues generen áreas de oportunidad para todos.
Creo que estamos en un tema muy interesante y creo que también llama mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, por un lado sí la extracción de minerales que tiene que ver más con la minería, pero la mineralogía que tiene que ver más con el estudio y todo esto, ¿no? Pero, ¿cuáles son los riesgos, ya hablando más en vida cotidiana, que sí lo hemos estado articulando, asociados a la minería y su efecto con la salud humana? Así de una forma resumida, porque claro, es un tema para otro programa, yo creo. El primero sería la contaminación que puede ser del agua, del suelo o del aire, ¿no? Ese sería, si no lo hacemos bien, repetimos, o sea, tenemos que seguir extrayendo minerales, pero tenemos que evitar que esa contaminación se dé. Y se puede dar en cualquiera de las partes del ecosistema, ¿no? Y finalmente, quizá también el aspecto importante es que es la liberación de elementos tóxicos o metales peligrosos o fibras, porque hay un caso que es el conjunto de minerales que llamamos asbestos, que son peligrosos para la inhalación, y en ese sentido tenemos que saber qué tenemos alrededor. Para eso, bueno, nosotros también formamos a la gente para que pueda apoyar a la gente que vive en lugares peligrosos y recordar que esa liberación de esos elementos o minerales tóxicos o peligrosos puede ser de forma natural, si la zona por su constitución geológica tiene esos minerales, o puede ser por actividad, que es la mayoría de veces, desafortunadamente, por actividad antrópica. Tanto yo diría que son esos casos principalmente. No sé. Sí. Y la mineralogía como esta ciencia nos permite también remediar, ¿no? Pues poder, exacto, dar una oportunidad de remediar. Desde nosotros conocer, bueno, qué tipo de mineral es el que está involucrado en la posible contaminación, porque pues tratamos de conocer su estructura desde la parte atómica, molecular, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros dar esa información que pueda ayudar a tener pues ideas de cómo remediar ese problema, ¿no? Inclusive en el mismo sitio de la minería está la solución. De hecho, en el drenaje ácido se utiliza, por ejemplo, los mismos carbonatos que sacan ellos como desecho de la mina y se confinan en estas presas de jale para evitar precisamente que haya una migración de esos elementos tóxicos, ¿no? Entonces, la idea es que la mineralogía cada vez vaya innovando en estas soluciones para resolver un problema sin tener que impactar al ambiente, ¿no? ¿Ustedes conocen o se acuerdan o vivieron algún episodio donde hubo una situación en donde sí hubo impacto a nivel del ser humano por extracción de algún tipo de mineral? Yo les puedo hablar de un caso que me tocó y que bueno, que creo que también me tocó mucho personalmente, que fuimos a una zona que es San Pedro Barrientos, en el Estado de México, donde había una antigua explotación, perdón, lo digo mal, una fábrica de asbestos. Pero en realidad no eran asbestos que se producían en México, porque México tiene pocos asbestos. Eran asbestos que se traían de Canadá, porque en ese momento en Canadá ya se había prohibido el uso del asbesto para fabricar techos. Pues son los techos de las viviendas sociales, pues de gente con menos recursos, los tinacos, todo eso. Y esa población, pues en todas las casas hay un lazo negro por los afectados. El problema que yo le veo es que tampoco la mineralogía o la minería en sí misma, es también los médicos, ¿no? Hay médicos que sí están involucrados en detectar enfermedades que son ocupacionales, pero en México si te mueres de asbestosis nunca van a decir que es exposición por el trabajo o por el lugar donde estabas, sino que lo van a poner como un cáncer de pulmón. Exacto. Y no va a tener ese impacto que debería tener, ni se va a resarcir a las familias de las personas. Tanto yo creo que el caso del asbesto, que por cierto no está totalmente prohibido en México y debería, ¿no? Es un caso que a mí me tocó vivir y ayudar en la medida de lo posible a resolver. ¿Consideran que con mayor educación esto se ha podido minimizar o...? Porque, bueno, efectivamente, a lo mejor no está totalmente regulado, pero sí hay como de boca en boca, ¿no? A ver, ya no se puede utilizar o no utilizas este material para la construcción o qué sé yo. Yo creo que es más, en el caso que yo viví es peor, porque hay todo un emporium de empresas que se llaman de las fibras, que hacen pues la falta de educación es la manera de que esas fibras puedan seguirse vendiendo, y eso sí es como muy grave porque ya muchos años que sabemos que son peligrosas. Tanto nosotros como geólogos o el médico que digan no tenemos herramientas, pues si los legisladores no prohíben y no supervisan la actividad de esas empresas, ¿no? Y bueno, esto me llega a preguntar, ¿hace falta mayor legislación o mayor trabajo de leyes, la parte administrativa, en términos de la regulación
de estos procesos? Le tomaría la frase a Teresa, eso sería para Sí. otro programa totalmente, pero sí considero que en México, siendo de tradición, bueno, que esta industria es de tradición de siglos, sí siento que a veces sí hay como huecos en la legislación. Y obviamente la empresa siempre va a tener una motivación pues, Claro. económica, ¿no? Entonces va a aprovechar esos huecos para, digamos, aventajar lo mejor posible. Pero también quizás la parte de desconocimiento de la sociedad, y es ahí como nosotros como académicos, como parte de geólogos, de ser mineralogistas, que tenemos que dar pues información, ¿no? O sea, educar a la gente a través de explicarles de, bueno, existen estos materiales, esto se llama un mineral, por sus características puede ser beneficioso para esto, porque hay muchos que también se usan en la medicina, sobre todo en la medicina ya más avanzada para curar, por ejemplo, cánceres y cosas de ese tipo o enfermedades autoinmunes. Y también decir, bueno, también existen estos minerales que si bajo ciertas condiciones, si tú haces esto o aquello, puedes liberar ciertos elementos que van a contaminar suelos, agua o el aire, ¿no? Y básicamente creo que es generar una alianza, digamos, en los tres sectores, tanto el Estado, el educativo y empresas, ¿no? Y al final tener en cuenta que es una alianza estratégica para resolver un problema común, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo todos vivimos en un ecosistema en donde lo que afecta a uno puede repercutir en otro. Entonces, creo que definitivamente concuerdo, la parte educativa, la parte de la empresa, o sea, todos esos elementos tienen que estar en armonía, pues para lograr una convivencia sana, ¿no? Vámonos a una pausa comercial y regresamos en un momento con este interesante tema ya para su parte final. Estamos de regreso con este interesante tema sobre los minerales en la vida diaria. Y bueno, para salir un poquito de esta plática que, bueno, sí está muy académica y todo, y también es el objetivo, pero me gustaría aclararnos un poco sobre los mitos, sobre realidades en términos de lo que gira en torno a la mineralogía, a los minerales. ¿Qué nos pueden decir con relación a los mitos que hay sobre los minerales? Bueno, podemos hablar de muchas cosas, desde cuestiones que hemos leído así de la historia antigua, por ejemplo, los alquimistas, ¿no? Que buscaban crear oro de la nada o encontrar esta famosa piedra filosofal y alargar la vida del ser humano. O sea, siempre ha habido como esta parte mítica, incluso mágica de algunos minerales. Y yo en lo personal, no sé mis compañeros qué opinan al respecto, creo que tiene mucho que ver con ciertas propiedades que tienen los minerales y que semejan tener así como una especie de superpoder que pues, bueno, en realidad está asociado a la estructura atómica que tengan. Claro. Y que eso se refleja en las propiedades mineralógicas. Sí, por ejemplo, la forma. En la antigüedad se pensaba que si un mineral tenía la forma de un órgano, servía para la curación de ese tipo de mal, ¿verdad? Okay. Digo, obviamente no hay algo que lo demuestre científicamente, pero son creencias que la gente tiene a partir de las propiedades que puede él palpar de estos materiales, pero se respeta obviamente la creencia de cada quien, pero sí hay mitos como mencionas, ¿no? A través de la historia, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Claro. Sí, yo creo un poquito es porque los minerales le gusta a todo el mundo y es ese aspecto geométrico tan diferente de lo que sería el mundo biológico con sus formas redondeadas. Claro. Los minerales se presentan con una forma geométrica de otro mundo, en cierta forma. Sí. Pero pues nosotros nos dedicamos a la academia y se nos hace complicado porque, como yo digo a mis compañeros, a veces hemos estado rodeados toda nuestra vida académica de minerales y no, que yo sepa, nunca puedo yo atribuir a los minerales alguna de las cosas buenas o malas que me han pasado. Han sido por otros motivos, pero no por los minerales que me rodean. Claro, pero sí hay un sector bastante importante de la población, por ejemplo, quien consume esto de los cuarzos, ¿no? Claro. Y sus propiedades, como bien lo mencionaste, o si adquieren no sé, un jade, o no sé, por ejemplo, en la cultura china el jade es muy, muy venerado, ¿no? Y muy utilizado también, ¿no? Y le atribuyen muchas propiedades para ciertas cosas, incluso medicinales.
Pero sí, bueno. Ahorita que mencionas el cuarzo y bueno, de nuestras primeras preguntas que estábamos aquí charlando, pues el cuarzo es uno de los minerales más abundantes en nuestro planeta y es un mineral bastante polifacético y estético porque hay muchas variedades. Ajá. O sea, puede haber aquellos que son de tonos morados que le conocen como amatista, que yo creo mucho del público sí conoce esa palabra de los amatistas. Claro. El cuarzo de tono rosa, los de color, bueno, citrino, jarqui, o sea, hay muchas variedades del cuarzo, ¿no? Y sí, la gente que le gusta esta cuestión de las energías, piensa, por ejemplo, si ve un cuarzo bien formado, todas sus caras, piensa que le va a generar alguna especie de energía buena o beneficiosa, ¿no? Lo que yo sí puedo decir es que, bueno, ahorita ya estamos muy digitalizados con la cuestión de los teléfonos, digo, de los relojes, por ejemplo, pero antes, para que los relojes dieran marcha, usaban pequeños cristales de cuarzo, se les generaba una pequeña presión precisamente para que generaran estos campos como electromagnéticos para que el reloj pudiera avanzar, caminar. Pero eso es una propiedad inherente del mineral y que solo ese tipo de mineral te lo puede dar. No sé, puedo pensar en otro, por ejemplo, las turmalinas que tienen esta propiedad piso. Sí, pero no a la persona en principio. Sí. Yo creo que se debería rescatar todo este aspecto histórico porque en las culturas prehispánicas es evidente que pensaban, ¿no? Los náhuatl pensaban que el jade era el alma de las personas y esa es una visión muy poética. Yo creo que esto en la actualidad, pues creemos como queremos que la piedrita nos resuelva los problemas. Esa a mí me parece menos interesante que esa tan profunda de pensar. El jade es el alma de la persona porque es resistente, es duradero, lo puedo tallar y tiene aparte un color muy bonito. Tanto, no estamos diciendo que eso no pueda ser verdad, porque si tú tienes una creencia es como un placebo también, claro, ¿no? Te va a hacer efecto. Tanto no decimos que la gente no use las piedras, cada quien, ¿no? Sí. Y que encuentre la energía donde pueda. ¿Sí? Pues sí, bueno, esto sirvió como colofón, ¿no? Para romper un poquito el tema, ¿no? La dinámica. Pero retomando la conversación, ¿a quién le puede servir aprender sobre mineralogía? La mineralogía, pues, sí, es un área que se ve mucho en las profesiones de ciencias de la Tierra, ¿no? Geología, geofísicos, los licenciados en ciencias de la Tierra, o sea, geociencias en general. Pero no es algo que tenga que ser exclusivo de esas profesiones, porque al final la mineralogía conecta con esta parte, pues también de la ciencia básica, porque tenemos que aprender de química, de física, incluso matemáticas también para entender cuestiones cristalográficas. Wow. Es esta parte como de la ciencia básica junto con la ciencia aplicada, ¿no? Entonces, otras profesiones también pueden verse beneficiadas por saber de mineralogía. Ahí está todos los que se dedican a cuestiones de ciencias de materiales, por ejemplo, que ahorita pues puede ser como un boom. Inclusive para medicina, los famosos cálculos, ¿no? Minerales. Al final son minerales que se están formando dentro en tu cuerpo por alguna condición. Por ejemplo, el tipo de agua que consumiste a lo largo de tu vida puede favorecer eso, el consumir las gaseosas o ciertas bebidas, pues bueno, pueden fomentar ese tipo de cosas. Y al final es mineralogía que se cruza, digamos, con otra disciplina que es la medicina. Sí, yo mencionaría también la biología, porque las conchas de los organismos, como mencionó Augusto, son biominerales, y la acidificación del océano la vamos a registrar, por ejemplo, en los corales, ¿no? Que pierden masa precisamente porque el océano está acidificado. Igualmente los arqueólogos. Los arqueólogos, la reina roja, por ejemplo, el sepulcro. Está maya, está todo tapizado de rojo de cinabrio, ¿va? Y tiene una connotación de la sangre, yo creo, ¿no? de la sangre, ¿no? Una cuestión que a lo mejor un antropólogo puede explicar mucho mejor, pero lo utilizaban, ellos tenían el conocimiento de encontrar ese mineral en particular, ¿no? Claro. Entonces, pues sí. Sí, bueno, podríamos decir que hay una fascinación del ser humano por los minerales a lo largo de la historia, ¿no? Sí, desde de las civilizaciones antiguas hasta la actualidad, para diferentes funciones, ¿no? Entonces creo que eso es innegable y creo que también es lo que nos convoca aquí, ¿no? Y por eso estamos hablando aquí. Ahora, ¿qué instrumentos utilizan o técnicas utilizan para estudiar estos minerales? Bien, al principio de la charla hablábamos de esto de las propiedades que tienen los minerales en general, que son muy diversas y variadas, ¿no? Depende del grupo mineral al que nos estudiemos o que estemos interesados. Pero yo creo que una herramienta básica que tenemos nosotros, bueno, como geólogos, no nada más como mineralogistas como tal, es el microscopio petrográfico. Y el microscopio es una herramienta que ha estado presente, pues,
bueno, ahí me corregirán, desde el siglo XVII o finales del XVI. O sea, es una herramienta que usaban los naturalistas, no nada más para cosas como minerales, sino también cuestiones biológicas, pero el microscopio es la base. El microscopio petrográfico nos permite conocer las propiedades ópticas de los minerales y que están obviamente en las rocas, ¿no? Entonces, a través, bueno, dependiendo del tipo de mineral, si es un mineral no metálico, usamos luz transmitida para que obviamente podamos ver estas propiedades de estos materiales, pero también los minerales metálicos usamos otro tipo de luz que se conoce como luz reflejada. ¿Sí? Y el microscopio es la base, pero hay otras herramientas, hay otras técnicas que han ido, bueno, que en la actualidad son más avanzadas y que nos permiten conocer incluso hasta la estructura atómica de los minerales. Bueno, antes de ir a la última pregunta que tengo para este bloque, ¿qué le dirían una persona a un alumno, una alumna que quisiera, que está inquieto por estudiar estos temas? ¿Dónde va a trabajar una persona que quiere estudiar sobre esto? Pues el campo laboral es amplio. Ahorita vimos, por ejemplo, este cruce con la medicina, por ejemplo. Son áreas de oportunidad, las nuevas tecnologías, por ejemplo, las baterías ahora de litio y lo que le sigue, ¿no? Ya vienen las de sodio y sucesivamente vendrán materiales adicionales, y básicamente en licenciaturas de Ciencias de la Tierra sería como el campo inicial, pero eso no excluye que pueda algún químico, por ejemplo, adentrarse al mundo mineral, un físico para estudiar la estructura interna, o biología. La geobiología ahorita es una área emergente dentro de las ciencias de la Tierra y las biológicas, para entender esta relación con el ecosistema, ¿no? Sí. También todo lo que sean profesiones relacionadas a remediación ambiental. O sea, creo que, bueno, es algo que yo creo que mis colegas también comparten esa opinión, de que todos los que se dedican a esta cuestión de querer remediar algún problema ecológico o de algún contaminante, hay que saber también de mineralogía. O sea, tenemos más de 6,000 especies minerales, ya lo hemos repetido, y muchos de esos minerales pueden tener propiedades que ayuden a remediar ciertos problemas, ¿no? Tal vez en aspectos de agua o de suelos, o incluso, ¿por qué no pensar también en contaminación atmosférica, ¿no? Sí. Yo también pues comentaría el caso del coleccionismo, ¿no? Hay personas que no han estudiado mineralogía y saben a veces más que el propio profesor, por esa pasión que estábamos comentando hace unos momentitos. Con un buen manual, con buenas fotografías, las personas y los niños, que creo una buena manera de introducirlos a una ciencia que es fascinante, porque tiene desde el trabajo de campo hasta el trabajo de laboratorio, hasta deducir cómo se formó. En ese sentido, yo creo que el coleccionismo también es una forma de entrarle a la mineralogía, y como digo, saben más a veces que el propio profesor. Sí, o las gemas, por ejemplo, ¿no? La estética y la comercialización de esos materiales también requiere conocimientos de minería. Por ejemplo, la gente que se dedica a evaluar requiere, pues, cierta instrucción, ¿no? Sobre mineralogía. Ahora, ¿en dónde se enseña mineralogía? Una persona, un chico de preparatoria que está saliendo y que quiere entrar a la universidad, y le interesan estos temas, ¿dónde le enseñan estos temas? Sí. Regularmente vienen materias desde ciencia básica en la secundaria, por ejemplo, en materias como geografía, se ven recursos, por ejemplo, no renovables, biología, y después en preparatoria ya inclusive hay algunos tallercitos que tratan de aproximar al estudiante, pero básicamente en licenciaturas como la de Ciencias de la Tierra aquí en la universidad, en ingenierías está la ingeniería geológica, geofísica, la de minas y metalurgia, los metalurgistas en química, ¿no? Es un área bastante ciencias de materiales, y yo creo que son áreas que los chicos deberían por ahí acercarse, porque hay un boom tecnológico que requiere y demanda nuevas materias primas, ¿no? Y avances tecnológicos. Sí, yo comentaría que desafortunadamente, no sé si estén de acuerdo conmigo, la enseñanza primaria y secundaria tiene muy olvidadas a las ciencias de la Tierra en general, no solo la mineralogía, y realmente los jóvenes llegan a la preparatoria sin conocer que existen estas disciplinas. Y siendo un país con la tradición minera que acabamos de comentar, tanto hay proyectos también a nivel, por ejemplo, del Instituto de Geología y de otras entidades, que es llevar talleres y actividades a las escuelas para que pues se remedie un poquito esta falta que hay en la educación, de que se introduzcan tempranamente a esos temas. Sí, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra se da esta actividad del Festival de la Tierra,
que precisamente tiende a ser una actividad de divulgación para acercarse a la comunidad en general, desde chicos a grandes. Y también, por ejemplo, otras iniciativas como el Encuentro con la Tierra, que también está impulsado por el Instituto de Geología, que ayudan precisamente a difundir este conocimiento, ¿no? Y creo que siempre estos talleres, pues sí, la fascinación, los colores, el brillo, la forma, siempre llama. O sea, tú ves a los más pequeñitos y es algo que siempre es como que les atrae, ¿no? Sí, o visitas a museos que tiene la universidad. Por ejemplo, está el Museo de Geología, que está en Santa María la Ribera, y icónicamente hacen ahí eventos, y pues puede ir uno o curiosear, o están algunos de tradición como el de Mineralogía de Pachuca también, e inclusive el propio Servicio Geológico Mexicano tiene, o las mismas empresas de las mineras localmente en su comunidad, pues tienen, ¿verdad?, para acercar un poquito a la población a este mundo de los minerales, ¿no? Sí, yo también quería comentarles un poquito el proyecto de el aula docente de mineralogía, que es un proyecto de docencia impulsado por el Instituto de Geología, pero con colaboración de académicos de la INSIT, del Instituto de Geofísica y de la Facultad de Ingeniería, que es lo hicimos precisamente para que esa colección estuviera abierta a todo el mundo que quisiera, pues, consultar algunas especies minerales. Está conformada por 3.000 minerales diferentes, 3.000 ejemplares, y pues solo se tiene que hacer una solicitud vía un formato de estos de Google, y ahí pues les permiten ver esos minerales, y pues está capitaneado, diría yo un poquito, que es una parte también buena, por becarios y estudiantes que también al mismo tiempo, como tienen que entregar este material al usuario que quiere consultarlo, pues lo puede hacer, aprende, ¿no? Tiene que hacer un aprendizaje para hacer esa labor. Claro, ya casi para finalizar, algo que quieran comentarle a la población, al auditorio que los está viendo, en términos de este tema que a lo mejor lo vemos un poco alejado, sin embargo no nos damos cuenta, por ejemplo, con esto del lápiz, que estamos ahí palpándolo, y que pudieran acercarse a estos temas que también contribuyen, pues, a su conocimiento cultural y también a su mejor permanencia en un ambiente en donde todos tenemos un papel, ¿no? ¿Algo que quieran comentar? Sí, bueno, pues para finalizar, invitarlos, que el mundo de la mineralogía es fascinante. No lo digo solo porque me dedique a ello, sino porque nos ayuda también a comprender cómo está conformado nuestro mundo, lo que nos rodea, ¿no? Y tenemos muchas ventajas ahorita con tanta información que se mueve en las redes y demás. Acérquense. En México es pionero en muchas cuestiones de carácter mineralógico, y que aprendan, que bueno, por eso es importante conocer este aspecto, ¿no?, del planeta. Pues simplemente sean curiosos, ¿no? Siempre la curiosidad es importante. Acérquense a cuestiones que tengan cercas. Por ejemplo, en el centro hay tiendas donde venden cosas curiosas, acérquense ahí. Pueden ir a los museos que tiene la misma universidad. Pueden ir directamente a la Facultad de Ingeniería, pueden a la Escuela de Ciencias de la Tierra, o a los institutos de investigación, o precisamente al aula docente, y pues acérquense a profesionales que les puedan por ahí transmitir conocimiento, ¿no? Sí, yo únicamente diría, los minerales son las cajitas en las que está toda la tabla periódica, todos los elementos químicos. En realidad no están los elementos químicos, es raro que estén sueltos, ¿no? Están en esas cajitas, en esas estructuras que llamamos minerales. Y que un poquito la idea es que estudiarlos es entender, pues, qué le pasó en el pasado a nuestro planeta, pero también prever qué debemos hacer para nuestro planeta en el futuro. Muy bien. Pues les agradecemos muchísimo a toda la audiencia, este programa muy interesante. Creo que da para mucho más, como ya lo mencionamos, e incluso algunos temas podrían ampliarse, ¿no?, con relación a este mundo tan interesante de los minerales. Este fue un programa más de Nuestro Planeta, y los esperamos en la siguiente emisión. Muchas gracias y hasta la próxima.